Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando en Maresto. Hola a todos y todas. Y bueno, pues queríamos contaros que el programa de hoy va a girar en torno a un comentario de una de nuestras seguidoras. Esta seguidora es Elda Sancho y nos hizo una pregunta que nos pareció muy interesante sobre las tutorías. ¿Qué es lo que nos dijo Laura? Bueno, muchas preguntas, nos hizo Bueno, unas sí, cuantas, nos hizo un comentario que nos encantó. Muchísimas gracias, Elda, por tu comentario. Y la primera de ellas estaba hablando de que lleva ya 5 años trabajando y todavía no ha sido capaz de disfrutar de las tutorías con las familias, y que es porque se pone súper nerviosa al principio. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? ¿Qué puede hacer para no ponerse tan nerviosa? Bueno, al principio es difícil no ponerte nerviosa o nervioso en el caso de que seas chico, porque, bueno, pues porque es algo nuevo a lo que nunca te has enfrentado y entonces pues, al principio cuesta. Y 5 años no es mucho tiempo. 5 años es mucho tiempo, eso es. Primero tranquilizar que no pasa nada, que tampoco es tanto tiempo y que luego además tampoco es que estés todo el día haciendo tutorías. No es lo mismo, por ejemplo, cuando das clase, que es todo el día, a las tutorías, que es una cosa que es de manera esporádica, una vez al trimestre, con las familias. Incluso hay veces que no te da tiempo tampoco una vez al trimestre. Entonces, pues bueno, es diferente que si nos hubiese dicho, mira, es que no logro disfrutar de dar clase. Bueno, ahí hubiésemos puesto un red flag, ¿vale? Pero en este caso, pues no, Sí. tranquilizar primero, que no pasa nada, que es normal. Y bueno, pues yo el consejo que le daría, va a decir, pues sí que es un consejo, pero es que lo vea como un momento de conocer más al niño o a la niña que tiene en clase. Como si fuese una especie de investigación, ¿no? Al final, yo creo que en algún otro programa hemos comentado que las familias son una extensión, ¿no? de los niños, o los niños una extensión de sus familias. Y entonces, conocer a esa familia te va a permitir conocer más en profundidad a ese niño, a esa niña que tienes en tu clase, y de esa manera vas a poder atenderle de una mejor manera. Cuanto más profundices en cómo es, pues mejor lo vas a conocer. También lo que hablamos siempre de que no tengas miedo de mostrarte vulnerable, no tienes por qué saberlo todo. Muchos de esos nervios son porque tienes la necesidad de mostrar que tienes todo bajo control, que sabes lo que estás haciendo en todo momento, que conoces al niño en todos los aspectos. La cuestión es que no lo haces, por eso hablas con ellos, porque necesitas saber más. Eso es imposible que conozcas al niño en su totalidad solo de la parte del colegio. Y además es imposible que tengas todo bajo control, no pasa nada, no tienes por qué tenerlo. No, no, para nada. Yo lo que iba a decir es que, al igual que nosotros no podemos conocer al niño en su totalidad, muchas familias se sorprenden del comportamiento que tienen los niños y las niñas en el cole, porque Sí, realmente se comportan diferente que en casa. Hay niños que en casa sí. se portan súper bien y luego en el cole, por ejemplo, pues sacan un poco su carácter. Muchas veces es pues porque no se acaban de sentir bien, entonces esa tensión hace que no, pues yo qué sé, pues que se porten un poco peor o que discutan más con los compañeros. O luego hay niños y niñas que pues no han tenido mucha relación con sus iguales, pues porque no tienen hermanos, porque aunque van al parque están siempre con su papá o su mamá y se sienten acompañados, y luego llegan al cole y hay un montón de niños y niñas, entonces es otra faceta de su vida que nunca habían vivido y es nueva para ellos. Entonces, yo creo que también contar esa faceta de ese niño a las familias puede ayudar a conectar con ellas, ¿no? Pues, bueno, es como si te tomases un café con esa familia y tú les dices, bueno, mira, vosotros me vais a contar cómo es este niño en casa y yo os voy a contar cómo es en el cole y vamos a ver pues si entre los dos pues yo qué sé, pues podemos sacar conclusiones, no sé, no solo conclusiones, sino también compartir ideas y sí que es verdad que en algunas tutorías se hacen no solo por hablar con la familia, sino porque tienes que comentarles algo que no es del todo agradable, o decirles pues eso es lo que hemos comentado, ¿no? Que el niño no se está portando bien o que va un poco justo en determinados aspectos. Pero bueno, al final no deja de ser un compartir una inquietud
O yo, por ejemplo, hace poco tuve que citar a una familia para comentarles pues, bueno, que había notado pues, que no estaba segura si la niña tenía problemas o no tenía problemas en la visión. Y no es una cosa agradable de decir al principio, pues porque, bueno, pues porque a nadie le gusta. Yo como madre pienso, digo, pues no me gustaría que me citaran para contarme una preocupación. Prefiero que sea para compartir unas anécdotas. Pero bueno, al final, pues la familia lo agradeció, pues se la llevó al oculista. Al final no hay ningún problema, nos hemos quedado todos tranquilos, es simplemente una inmadurez del ojo. Pero ya está, es muchísimo mejor decirlo y no tener miedo a compartir esa inquietud que por ese miedo quedarte con la duda y que al final acabe siendo un problema peor, que es cuando ya no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Y yo creo que ahí hay algo que has dicho que está muy bien, que es no verlo como un momento en el que tú tienes que dar y la familia recibir, sino un momento de compartir. Eso Tú es. vas a compartir tu parte y ellos van a compartir la suya. Y para las cosas así, que son un poquito más difíciles, yo aprendí en Estados Unidos el método americano, le llamamos mi marido y yo, porque se utiliza en todos los aspectos de la sociedad, que es cuando tienes que decir algo que no es tan fácil, empieza por algo bueno, haz como un sándwich. Si tienes un niño que el comportamiento es más difícil, y entonces a los padres siempre les es difícil recibir esa información, es normal, empieza por algo bueno. Di, mira, me encanta tener a tu hijo aquí, por esto y por esto. Busca esas razones porque las hay siempre, pero he visto que le pasa esto y esto, y acaba con, pero nos encanta, o me encanta, o hace esto bueno. Entonces, siempre que metas eso que quieres meter entre cosas buenas, no da la sensación de le tiene manía a mi hijo, sino hay un problema, vamos a ver qué podemos hacer. Es posible que aún así se sientan un poquito en shock, pero les da esa sensación de, pero hace estas cosas bien. ¿Sabes? ¿Qué puedo hacer para que esto también funcione? Eso ayuda bastante, el sándwich americano que le llamamos. Claro. A ver, te vas a encontrar siempre familias que van a negar, ¿no? Porque a mí me ha pasado muchas veces de escuchar, pues que tú comentas, pues oye, es que mira, es que, pues a pesar de eso, yo también hago eso, fíjate, no, yo no le llamaba el método americano, pero yo lo hacía. Y que les dices una cosa negativa y te dicen que no. No, eso es imposible. Y yo, bueno, Sí, pues eso. es posible. Pero eso, Digo, pero yo nunca les digo, bueno, pues mira, no, eso es posible. No, hay que decirlo, pues hay que tener un poco de mano izquierda, ¿no? Y decir las cosas bien, porque es lo que dices tú, a nadie le gusta escuchar algo malo de su hijo o de su hija. Entonces decir, bueno, dice, pues si pues vosotros os veo tan sorprendidos, digo, voy a seguir observando. Dice, no sea que haya sido algo más aislado y intentar darle la vuelta a la tortilla y luego les vuelves a citar y dices, mira, pues es que lo seguimos observando. No cesar, ¿no? En eso que les tengas que decir, que llegue esa información. sí, pero a veces lo niegan por como mecanismo de defensa, porque luego sigues hablando con ellos y te lo empiezan a contar ellos que lo hacen en casa. Y dices, hace 5 minutos estabais en shock, pero yo creo que es un poco ese, no quiero que... Claro, nadie quiere que su hijo sea el problemático en clase. Entonces, es normal, yo creo que también es un poco ponerse en el lugar de, como padre, que no Eso es es. agradable. No, para Por eso nada. la parte de, pero que sepas que me encanta tener a tu hijo en clase, que no es que lo quiera echar, que simplemente quiero solucionar este problema para que él pueda disfrutar. Eso es algo que también funciona bastante, el decir, quiero que él pueda disfrutar aquí lo máximo posible y ahora mismo no disfruta por este problema. No estoy intentando solucionarlo por mi bien, sino estoy intentando solucionarlo por su bien. Y ahí normalmente los padres se abren bastante. Totalmente. Otra cosa que funciona también mucho para relajar un poco cuando, bueno, tengas que decir algo negativo o no, porque al principio es lo que comenta Elda, que al principio son situaciones tensas y también suelen serlo para las familias, porque al final ellos tampoco te conocen y entonces es, pues bueno, a ver qué me va a contar esta, ¿no? Y contar anécdotas no divertidas, o sea, no solo divertidas, sino anécdotas en general, pues lo que más, las cosas más tontas que parecen a veces son las que más acercan, ¿no?, a las familias. Pues pues oye, mira, me encanta cómo ayuda a los compañeros a ponerse la bata. O lo bien que se lava las manos después de utilizar pintura de dedos, que son cosas que puedes decir, pues vaya tontería, no se lo voy a contar, ¿no?, en una tutoría. Pero al final es algo que te gusta saber.
les muestra que es visto, que estás viendo a su Eso hijo, es. que estás pendiente de su hijo, que no es uno más, Eso es. que ahí está, y bueno, sé que esto, pero solo me di cuenta cuando está haciendo algo que no está bien, sino que estás ahí para él y con él o con ella. Con quién juega, Ujú. les gusta mucho saber a qué Sí, juega, si les gusta o no les gusta leer cuentos, no sé, ese tipo de cosas que son como más de casa, ¿no? Más del día a día, esas acercan mucho a las familias y rompen mucho el hielo, porque es un tema muy fácil de hablar. Ahí no va a haber nada que, pues eso, que te sea complicado de decir y relaja mucho la atmósfera. Entonces ya se puede empezar a hablar de las otras cosas más serias, pues que siempre también hay que hablar. A ver, no va a ser todo contar cosas por contar. Siempre hay que contar pues, cómo va académicamente, cómo va socialmente y en todo, mm, no hay ningún niño que vaya a ser perfecto. Entonces siempre vamos a tener que decir alguna cosa que no nos guste. Pero, lo dicho, diciéndola con cariño y con cercanía, yo creo que, bueno, pues que al final todo el mundo acaba encajándolo y no hay ningún problema. y que al final yo creo que la reunión está precisamente para ver en qué necesita ayuda, está en el colegio para aprender. Entonces, vale, estoy viendo cuál es el objetivo que podemos buscar en esta reunión. Ah, pues mira, tiene un poquito de problema con esto, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo juntos. Y vosotros, hay cosas que igual van a necesitar mucho más apoyo de casa y hay cosas que simplemente vamos a necesitar que le animéis cuando esté aquí a hacerlo. Ya está. Pero yo creo que está bien verlo como quizás en todas las reuniones vamos a buscar un objetivo. ¿Qué podemos trabajar de forma conjunta? Porque al final somos un equipo. Buscar la colaboración y también preguntarles a ellos que qué opinan y que qué creen que pueden hacer, que se puede hacer. Sí, Porque, sí, porque al sí. final, a ver, ellos y ellas conocen más al niño o a la niña que nosotros, porque pues que lo están criando. Entonces, probablemente nos den alguna idea de cómo abordar ese comportamiento o ese problema para poderlo solucionar. Realmente te ayuda mucho si lo enfocas desde el principio de esa forma de colaboración. Y ya como último consejo, aquí en Austria, a mí me costó un poco al principio porque tenía que llevar las tutorías en alemán y el alemán no es un idioma que se me dé maravilloso. Entonces, una cosa que me ayudó mucho es que aquí tienen siempre un guión con preguntas para hacer en la primera reunión de padres, como para conocerse, y luego en las siguientes de continuación. Entonces, no tienes por qué rellenar ese guión, pero solo el hecho de tener esas preguntas o esas cosas escritas delante tuyo te ayuda a sentirte mucho más seguro, a no tener la sensación de me voy a quedar en blanco y no voy a saber qué decir cuando estás nervioso. Pues esa es Sobre una muy todo, pues buena eso, idea. nuevo colegio, nuevo idioma. Entonces, dades un guión. Si alguno queréis el guión que tengo yo, por favor, escribid en comentarios, no tengo ningún problema en compartirlo, lo traduzco a español y os lo comparto. No hace falta que sea así, pero el hecho de tener tus preguntitas y 5 minutos antes de la reunión escribir alguna cosita en cada uno, tienes la sensación de, ya tengo por dónde tirar. Y otra cosa que pregunta es que cómo hacemos para aprendernos los nombres. Yo no me los aprendo, todos no. Hay algunos que te aprendes y otros que no. Eso es. De hecho, en el guión me los escribo encima. Claro. Otra cosa que nos preguntó, y tenemos que ser rápidas ya porque nos hemos enrollado mucho con la primera pregunta, es ¿cómo se inicia una tutoría? ¿Qué se dice lo primero? Yo creo que es gracias por venir, ¿qué tal estáis vosotros? Eso es. Pregunta, muestra interés por ellos, no solo por el niño, Eso sino por es. ellos, porque va a ayudar a crear ese vínculo que después ya se enfoca en el niño. Claro, cómo están viviendo ellos la experiencia escolar también, que también es importante. Porque las vivencias que tenga el padre y la madre, pues las van a enfocar también a los niños y que ellos son esponjas que todo lo notan. Entonces, si el padre y la madre tienen una experiencia positiva, al final los niños también van a estar mejor. Y hasta aquí el programa de hoy, así como un poco radical, tenemos que dejaros porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos, por favor dejadnos en comentarios todo lo que queráis, todas las preguntas que queráis o los consejos que se os ocurran. Y por favor seguidnos en YouTube, dadle a la campanita para que os lleguen todos nuestros podcasts y en Spotify también nos podéis escuchar. Eso es. Y hasta el próximo capítulo. Adiós.